La villa de Alquería Blanca era un lugar donde el tiempo se medía por las cosechas y los secretos, por las rendijas de las ventanas. Era un mundo pequeño, de reglas no escritas y juicios tan duros y secos como la tierra en verano. Para mí, Liana, era una jaula cuyas barras no eran de hierro, sino de miradas, de susurros, de un silencio que gritaba más alto que cualquier ofensa directa. Mi prisión personal tenía la forma de una cicatriz. «¡Cubre ese rostro monstruo! Tu fealdad ofende a la gente de bien». La voz de Ricardo, el hijo del capataz, cortó el aire de la plaza como un látigo. Tenía 22 años, pero en ese instante me encogí hasta volver a ser la niña de 8 que el fuego había marcado para siempre. Las pocas monedas que había conseguido con la venta de un pañuelo bordado escaparon de mis dedos temblorosos rodando por el suelo de piedra. Nadie se movió para ayudarme, solo miraron. El panadero con su delantal manchado de harina, las lavanderas con sus cestos, los niños que interrumpieron sus juegos. Sentí cada par de ojos sobre mí, quemando más que las llamas que un día se llevaron a mis padres y dejaron en mi rostro, desde la ceja izquierda hasta la curva de la mejilla, este mapa de dolor. En ese momento, mi único deseo era desaparecer. Recogí mis monedas con la cabeza gacha, sintiendo que el fino velo que siempre usaba no era suficiente para ocultar la vergüenza que me consumía. Corrí a casa, una pequeña y olvidada construcción en los límites de la villa, donde los campos de trigo se encontraban con el bosque. Mal sabía yo que, entre aquellos que me juzgaban, había un par de ojos que acababa de llegar a la villa, ojos que muy pronto verían no mi cicatriz, sino mi alma. Quédate para descubrir cómo el hombre más poderoso de la región cambió mi destino. Mi casa era mi santuario y mi celda. Las paredes de adobe guardaban el silencio de mis años de soledad. Dentro, el mundo exterior y sus juicios se desvanecían. Aquí, yo no era el monstruo de Alquería, era simplemente Liana. Y aquí, en la quietud polvorienta iluminada por un único ventanal, yo podía crear belleza. Mis manos, a diferencia de mi rostro, eran perfectas, ágiles, precisas, incansables. Mi aguja era mi pincel, y los hilos de seda y algodón, mi paleta de colores. Sobre los bastidores de madera yo no solo bordaba flores y pájaros, bordaba los sentimientos que no me atrevía a expresar, bordaba la furia del rojo más intenso, la melancolía del azul más profundo, la esperanza en hebras de oro que solo yo podía ver. Cada pieza era una página de mi diario secreto, un fragmento de mi alma atrapado en la tela. Era mi única voz. Mi vida se regía por una rutina inquebrantable. Al amanecer, cuidaba de mi pequeño huerto. Durante el día me perdía en mis bordados, con la espalda encorvada sobre el bastidor hasta que la luz del sol se rendía. Solo salía a la villa cuando era estrictamente necesario, cubierta por mi velo, moviéndome como una sombra por las calles que habían sido mi hogar y mi infierno. La gente de Alquería Blanca no era cruel por naturaleza, pero sí por costumbre. Se habían acostumbrado a mi presencia como una rareza, una historia de advertencia para contar a los niños. La niña que sobrevivió al gran incendio, pero que quedó marcada, la huérfana que vivía sola. Una tarde, mientras remendaba una vieja colcha, el sonido de las campanas de la iglesia rompió la monotonía. No era un llamado a misa, era un repique lento, fúnebre. Don Fernando, el viejo y avaro hacendado de La Esperanza, había muerto. La noticia corrió por la villa como un reguero de pólvora. No hubo luto, sino una corriente de alivio y expectación. Don Fernando había sido un hombre duro que exprimía a sus trabajadores y despreciaba a la gente del pueblo. La verdadera conmoción llegó días después. El heredero no era uno de sus parientes lejanos y conocidos, sino un sobrino de la capital del que nadie había oído hablar, don Sebastián de la Vega.
Los rumores sobre él eran tan variados como contradictorios. Unos decían que era un hombre atormentado por una tragedia personal, un recluso que buscaba el exilio en el campo. Otros, que era un libertino que venía a malgastar la fortuna de su tío. Ricardo, cuyo padre había sido el fiel capataz de don Fernando, se pavoneaba por la plaza, asegurando que nada cambiaría, que él seguiría al mando. Una semana después, un bando fue clavado en el poste central de la plaza. La caligrafía era elegante, firme, muy diferente a los torpes garabatos a los que estábamos acostumbrados. Don Sebastián de la Vega anunciaba una gran fiesta en la hacienda La Esperanza para presentarse a la comunidad. Pero había más. Anunciaba un concurso. Con el deseo de honrar el talento de esta tierra, leí con el corazón palpitante: se convoca a todas las artesanas de la región a presentar su mejor obra de bordado. La pieza ganadora será adquirida por una suma de 200 monedas de plata y ocupará un lugar de honor en el salón principal de la hacienda. 200 monedas de plata. La cifra danzó en mi mente. Era una fortuna. Era más de lo que yo podría ganar en 10 años. Era un pasaje de salida. La posibilidad de mudarme a una ciudad grande donde mi rostro fuera solo uno más entre la multitud, donde mi pasado no existiera. Una vida nueva, una vida sin susurros, sin miradas, sin Ricardo. Pero para ello tendría que participar, tendría que exponer mi trabajo, mi alma, al juicio de todos. Y si ganaba, tendría que presentarme. Tendría que enfrentar al nuevo hacendado, a la villa entera, sin el refugio de mis 4 paredes. El miedo, frío y paralizante, luchó ferozmente contra la pequeña y temblorosa llama de esperanza que acababa de nacer en mi pecho. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi cama, con la voz de Ricardo resonando en mis oídos y la promesa de esas 200 monedas brillando en la oscuridad. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por mi ventana, tomé una decisión. Me levanté, caminé hacia mi baúl de madera y saqué la pieza de lino más fina que poseía. La extendí sobre la mesa, su blancura inmaculada como un lienzo en blanco esperando una historia. Ya sabía lo que iba a abordar. No serían flores ni paisajes tranquilos. Sería un ave de fuego. Un fénix, con las alas desplegadas, resurgiendo de las cenizas. Sería mi autorretrato, mi desafío, mi oración. Los días que siguieron se convirtieron en una febril danza de aguja e hilo. El mundo exterior dejó de existir. Mi pequeño huerto, mis remiendos, todo quedó en un segundo plano. Mi vida entera se concentró en el círculo de madera de mi bastidor. El fénix comenzó a tomar forma, no solo como una imagen, sino como una criatura viva que respiraba bajo mis dedos. Para sus plumas usé los rojos más feroces, hilos de seda que parecían contener el mismo fuego que me había marcado, el naranja del crepúsculo, el amarillo del sol naciente y, para los ojos, 2 pequeños puntos de hilo de oro puro que había guardado de un antiguo encargo de la iglesia. Cada puntada era una batalla ganada contra el miedo, una afirmación de mi existencia. Sin embargo, para que mi fénix pudiera desplegar sus alas en todo su esplendor, necesitaba más. Necesitaba un hilo de color carmesí profundo, casi como sangre, para delinear el contorno de las llamas de las que resurgía. Y ese hilo solo se vendía en la mercería de la villa, propiedad de doña Elvira, una mujer cuya lealtad cambiaba con el viento y cuyo viento soplaba siempre a favor de los poderosos. Con el corazón en un puño y el velo firmemente ajustado, me dirigí a la plaza. Al entrar en la tienda, el tintineo de la campanilla pareció un anuncio ominoso. Doña Elvira estaba allí, pero no estaba sola. A su lado, con una sonrisa maliciosa, estaba Ricardo. «Vaya, vaya, si es la ermitaña», dijo él, su voz cargada de desprecio. «¿Has salido de tu cueva? ¿Acaso las arañas ya no te dan hilo suficiente?»
Fingí no oírlo, mis ojos fijos en el estante de hilos. «Buenos días, doña Elvira. Quisiera 3 madejas del hilo de seda carmesí». La mujer me miró y luego a Ricardo, una duda cobarde en su rostro. «Ese hilo es muy caro, Liana. Es para trabajos finos, para manos de señoras. Mi dinero vale tanto como el de cualquiera», repliqué en voz baja colocando las monedas sobre el mostrador. Ricardo soltó una carcajada. «Tu dinero», dice, «el dinero que ganas vendiendo tus trapos embrujados. Doña Elvira, yo que tú tendría cuidado, quién sabe qué maldición puede traer a tu tienda». La cobardía de la tendera ganó la batalla. Negó con la cabeza. «Lo siento, Liana, ese hilo ya está reservado, todo él». Sabía que era mentira. La caja estaba llena. Pero discutir era inútil. La humillación era un veneno que ya conocía demasiado bien. Sin decir una palabra más, recogí mis monedas y salí de la tienda, con la risa de Ricardo taladrando mi espalda. El mensaje era claro. En Alquería Blanca no había lugar para mi esperanza. Pero no me rendí. Si la villa me cerraba sus puertas, buscaría en otro lugar. A 2 horas de camino, siguiendo el río, se encontraba Valleflor, un pueblo más grande, con un mercado próspero donde comerciantes de toda la comarca se reunían. Nunca había ido sola. El viaje era un riesgo, pero la imagen de mi fénix incompleto era un tormento mayor. Al día siguiente, antes del alba, emprendí el camino. El aire fresco de la mañana y el sonido del agua corriendo me dieron un coraje que no sabía que poseía. Llegué a Valleflor cuando el mercado estaba en plena ebullición. Era un caos de colores, olores y sonidos, vendedores gritando, el aroma de pan recién hecho mezclado con el de especias exóticas, el bullicio de una multitud que se movía sin cesar. Me sentí abrumada, una pequeña barca en un océano de gente. Aferrando mi bolso, busqué un puesto de mercería. Encontré uno, atendido por un anciano de sonrisa amable. Tenía hilos de todos los colores imaginables. Mis ojos se iluminaron al ver el carmesí perfecto. Compré no 3, sino 5 madejas, junto con un hilo de plata fina, para añadir un brillo especial a las cenizas bajo el fénix. Con mi tesoro a buen recaudo, me dispuse a volver. Pero en mi prisa por escapar de la multitud, choqué con un hombre corpulento que llevaba un saco de patatas. El impacto me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo y mi bolso se abrió, desparramando las madejas de hilo por el empedrado. El pánico me invadió. La gente pasaba a mi lado, pisando casi mis preciosos hilos, indiferente. Cuando me arrodillé para recogerlos, unas manos grandes y firmes se adelantaron a las mías. «Permítame, señorita». Levanté la vista asustada. Un hombre estaba arrodillado frente a mí. No pude ver su rostro con claridad, pues el sol de la mañana estaba justo detrás de él, creando un halo de luz. Pero sí noté su ropa. Eran las botas de cuero lustrado y el pantalón de tela fina de un caballero, no de un campesino. Con una delicadeza inesperada, recogió cada una de las madejas, asegurándose de que no estuvieran sucias. «Aquí tiene», dijo. Su voz era grave y calmada, una roca de tranquilidad en medio del caos del mercado. «Espero que no se haya lastimado». Me entregó los hilos. Nuestras manos se rozaron por un instante. Sentí una extraña corriente, un calor que no tenía nada que ver con el sol. Murmuré un gracias casi inaudible, con la cabeza gacha, mi velo ocultando mi rostro. «¿Se encuentra bien?», insistió él, su tono teñido de una genuina preocupación. El pánico a que me viera, a que me hablara más, a que descubriera quién era yo, fue más fuerte que la gratitud. Me puse de pie de un salto, aferré mi bolso y sin atreverme a mirarlo, eché a correr, perdiéndome de nuevo entre la multitud. No me detuve hasta que estuve fuera de Valleflor, con el corazón latiendo desbocado, no solo por la carrera, sino por la extraña sensación que me había dejado aquel encuentro.
El recuerdo de su voz profunda y la amabilidad de su gesto me acompañaron durante todo el camino de vuelta a casa. De vuelta en la seguridad de mi hogar, con los hilos de Valleflor en mis manos, sentí una oleada de poder. La cobardía de doña Elvira y la malicia de Ricardo ya no importaban. El encuentro con el amable desconocido en el mercado, aunque fugaz, me había recordado que la bondad aún existía en el mundo. Con energía renovada, me entregué por completo a mi obra. Los hilos carmesí dieron vida a las llamas, un torbellino de pasión y dolor del que el fénix emergía, no quemado, sino purificado. El hilo de plata fina se convirtió en cenizas resplandecientes, el recuerdo de un pasado que no podía ser borrado, pero sí transformado en algo hermoso. Mis dedos se movieron con una precisión que nunca antes había conocido, y mi aguja danzó sobre la tela día y noche. No comía apenas, no dormía. Vivía dentro de la historia que estaba creando, una historia que era la mía. Cuando di la última puntada, una semana después, miré mi obra y apenas pude reconocerla como mía. El fénix parecía a punto de volar fuera del bastidor, sus ojos dorados brillando con un desafío feroz. Era, sin duda, la mejor obra que jamás había salido de mis manos. Era mi alma, desnuda sobre el lino. El día de la fiesta en la hacienda La Esperanza llegó con un sol radiante y un aire de nerviosismo que impregnaba toda Alquería Blanca. Desde mi ventana veía a las familias pasar con sus mejores ropas, a los niños corriendo excitados. Para ellos era un día de celebración, para mí el día del juicio. Mi estómago era un nudo de terror y esperanza. ¿Y si se reían de mi trabajo? ¿Y si, peor aún, lo ignoraban por completo? Me puse mi único vestido decente, uno de color azul oscuro, simple y sin adornos. Me lavé el rostro y trencé mi cabello, asegurándome de que algunos mechones cayeran sobre mi mejilla, una primera línea de defensa. Luego, con manos temblorosas, ajusté mi velo, la barrera familiar entre mi vergüenza y el mundo. Envolví el bordado en una pieza de tela limpia con un cuidado infinito, como si estuviera envolviendo a un recién nacido. El camino hacia la hacienda era largo. A medida que me acercaba, la música flotaba en el aire. Jamás había estado tan cerca. La entrada de La Esperanza era imponente, un gran arco de piedra flanqueado por dos robustos portones de hierro forjado que estaban abiertos de par en par, dando la bienvenida a todos. El camino de tierra estaba lleno de carruajes y gente a caballo. Me sentí pequeña, insignificante, una sombra a punto de ser devorada por el esplendor de aquel lugar. El jardín principal era un derroche de vida, rosales cuidados, fuentes de agua cristalina y docenas de invitados paseando con copas en la mano. Las risas, las conversaciones, la música, todo me parecía pertenecer a otro universo. Vi, a lo lejos, al anfitrión. Don Sebastián de la Vega estaba de pie en la escalinata de la casa principal, saludando a sus invitados. Era alto y de postura erguida. Incluso desde la distancia, emanaba una autoridad tranquila que lo diferenciaba de todos los demás. Por un instante, nuestros ojos parecieron cruzarse, y mi corazón dio un vuelco. Aparté la mirada de inmediato, aterrada. Busqué la mesa designada para la entrega de las obras del concurso. Estaba en un rincón discreto del jardín. Varias piezas ya estaban apiladas allí. Con movimientos rápidos, tratando de pasar desapercibida, me acerqué para depositar mi paquete. ¿Pero qué tenemos aquí? La voz de Ricardo, untuosa y cruel, sonó justo detrás de mí. Me giré bruscamente. Estaba allí, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de superioridad en el rostro. Su mirada se posó en el paquete que yo sostenía. «No me digas que el monstruo cree que puede ganar algo», dijo, lo suficientemente alto para que varias personas a nuestro alrededor se giraran a mirar. «¿Qué has traído? Un retrato de tu propia cara para asustar a los cuervos. No es asunto tuyo, Ricardo».
respondí, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. Oh, sí que lo es. Como futuro capataz de esta hacienda, es mi deber proteger a don Sebastián de cualquier ofensa, y tu mera presencia aquí es una ofensa. Intenté alejarme, pero él me bloqueó el paso. Dejó su copa y antes de que pudiera reaccionar, su mano se lanzó hacia mi rostro. «Veamos qué escondes con tanto esmero», siseó, sus dedos enganchándose en el borde de mi velo. El pánico me heló la sangre. Retrocedí de un tirón, pero él ya había conseguido rasgar una parte de la tela. Varias mujeres jadearon. Un hombre soltó una exclamación de asco. Mi cicatriz estaba parcialmente expuesta, roja y brillante bajo el sol de la tarde. Las lágrimas ardieron en mis ojos. La humillación era completa, pública, exactamente como él la había planeado. Aferré mi bordado contra mi pecho, mi única ancla en un mar de desprecio, deseando con todas mis fuerzas que la tierra me tragara. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a un círculo de rostros hostiles y al tacto áspero de los dedos de Ricardo en mi velo. Las lágrimas, calientes y amargas, finalmente se derramaron, trazando un camino sobre la piel marcada de mi mejilla. Cerré los ojos, preparándome para el golpe final de su burla, para el sonido de las risas que seguramente estallarían. Pero en lugar de risas, un silencio pesado, antinatural, cayó sobre el jardín. «¡Basta, Ricardo!». La voz no fue un grito, pero cortó el aire con la autoridad de un trueno. Era una voz calmada, grave, la misma que había oído en el mercado de Valleflor. Mis ojos se abrieron de golpe. Don Sebastián de la Vega caminaba hacia nosotros. La multitud se apartó a su paso como las aguas de un río ante una roca. Su rostro era impasible, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad helada que se fijó directamente en Ricardo. El hijo del capataz retiró su mano de mi velo como si se hubiera quemado, su arrogancia evaporándose para dar paso a un miedo servil. «Don Sebastián, yo solo», balbuceó. «He oído perfectamente lo que usted solo hacía», lo interrumpió Sebastián. Su tono era seda y acero. «En esta casa, el arte se juzga por su belleza, no el artista por la opinión de tontos. Retírese». La orden fue tan definitiva que Ricardo, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Con una mirada cargada de odio dirigida a mí, se escabulló entre los invitados, derrotado. El silencio persistía. Ahora todos los ojos estaban sobre mí y el hacendado. Yo solo quería huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Con una delicadeza que contradecía su imponente presencia, don Sebastián se acercó a mí. Mis manos temblaban tanto que el paquete con mi bordado amenazaba con caerse. «¿Me permite?», preguntó suavemente, señalando el paquete. Asentí, incapaz de hablar. Con sumo cuidado, tomó el bulto de mis manos. Caminó hacia la mesa del concurso y con un movimiento fluido retiró la tela que cubría mi obra. Un suspiro colectivo recorrió el jardín. Bajo el sol de la tarde, mi fénix cobró vida. Los hilos rojos y naranjas parecían arder, las alas doradas brillaban con una luz propia y las cenizas plateadas a sus pies destellaban como diamantes. Era una explosión de color, de dolor y de triunfo. Era más que un bordado, era una confesión. Don Sebastián lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Los murmullos cambiaron. El desprecio se convirtió en asombro, la burla en admiración. Vi a mujeres que momentos antes me miraban con asco, ahora inclinándose para apreciar los detalles de las puntadas. Vi a hombres serios, hacendados vecinos, asentir con la cabeza en un gesto de respeto. Por primera vez en mi vida no me veían a mí, a mi cicatriz. Veían mi arte, veían mi alma. «No hay duda», declaró don Sebastián, su voz resonando en el jardín ahora silencioso. «Esta es la obra ganadora». Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Había ganado. A pesar de Ricardo, a pesar de todo, había ganado. Pero el momento no había terminado.
Don Sebastián dejó el bordado sobre la mesa y se volvió hacia mí. «Acérquese, por favor», pidió. Cada paso que di hacia él fue una eternidad. La multitud me observaba, pero su atención ya no me quemaba. Era diferente, era curiosidad. Me detuve frente a él, con la cabeza gacha, mi velo rasgado ofreciendo una visión fragmentada de mi vergüenza. Él no dijo nada. En lugar de eso, levantó su mano y con un gesto increíblemente gentil, apartó el velo roto y los mechones de mi cabello, exponiendo mi cicatriz por completo. Esperé el respingo, la mueca de desagrado. Nunca llegó. Me obligó a levantar la barbilla hasta que mis ojos encontraron los suyos. Su mirada era profunda, inquisitiva. Recorrió la línea de mi cicatriz no con horror, sino con una especie de solemne fascinación, como si estuviera leyendo un texto antiguo y valioso. Su pulgar rozó suavemente la piel justo debajo de la marca y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. «La pasión en esta obra», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero audible para mí, «revela un alma que conoce el fuego». Luego se dirigió a los presentes. «Esta noche no solo hemos encontrado una obra de arte para la esperanza, sino al artista que le devolverá la vida a su historia. Le ofrezco, señorita, el puesto de restauradora oficial de los tapices de mi familia, aquí en la hacienda, con un sueldo y un hogar digno de su talento». El jardín estalló en murmullos de incredulidad. Un puesto, un hogar, un sueldo, en la hacienda. Era imposible, era un sueño. Miré al hombre frente a mí, al hacendado que acababa de defenderme, de elogiarme y de ofrecerme un futuro cuando yo creía no tener ninguno. Y por primera vez, una lágrima rodó por mi mejilla no por dolor, sino por una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Liana pensó que este era el inicio de su sueño, pero era solo el comienzo de su mayor pesadelo. Si crees que la verdadera belleza puede vencer la envidia, comenta Fénix abajo y sigue viendo para descubrir la trampa que le prepararon. Mi respuesta fue un asentimiento casi imperceptible, pero para don Sebastián fue suficiente. Una sonrisa sutil, la primera que le veía, suavizó la severidad de su rostro. Se dirigió a una mujer mayor, de cabello gris pulcramente recogido en un moño y aspecto amable, que observaba todo desde la entrada de la casa. «Elena, por favor, acompaña a la señorita Liana a la habitación de huéspedes del ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Mañana comenzará su trabajo». La mujer, Elena, asintió con una mirada de curiosidad y respeto. La fiesta se disolvía lentamente. Los invitados se retiraban, y mientras me seguían con la mirada, ya no veía desprecio, sino una mezcla de asombro y envidia. Pasé cerca de doña Isabel, la madre de Ricardo. Sus ojos pequeños y avaros me lanzaron una daga de puro veneno, una promesa silenciosa de que aquello no quedaría así. Seguí a Elena a través de la imponente casa principal. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz de los candelabros. Las paredes estaban adornadas con retratos de ancestros de gesto solemne. Todo olía a cera de abeja, a madera vieja y a dinero. Era un mundo tan ajeno al mío como la luna lo es del sol. La habitación que me asignaron me dejó sin aliento. Era más grande que toda mi casa. Una cama con dosel y sábanas de lino blanco ocupaba el centro. Un pequeño escritorio de caoba se situaba bajo un ventanal que se abría a los jardines traseros, inundando el cuarto con el aroma de las rosas y la dama de noche. Sobre una silla, alguien ya había depositado mis pocas pertenencias, que un mozo de la hacienda había ido a buscar a mi antigua casa. Mi bastidor y mi cesta de hilos parecían objetos humildes y extraños en medio de tanto lujo. «Si necesita cualquier cosa, solo tire de esta cuerda», dijo Elena señalando un cordón de terciopelo junto a la cama. «La cena se sirve a las 8. Don Sebastián ha pedido que cene con él en el comedor privado. Cenar con él». La idea me produjo un vértigo de pánico y emoción.
Esa noche apenas toqué la comida. Me senté en una silla cuyo respaldo de terciopelo era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado, escuchando a don Sebastián hablar sobre sus planes para la hacienda. Quería mejorar los cultivos, construir una escuela para los hijos de los trabajadores y, sobre todo, devolverle a la esperanza el brillo que había perdido bajo la gestión negligente de su tío. Hablaba con una pasión tranquila que me fascinaba. Yo apenas pronuncié palabra, pero él no pareció molestarse. Simplemente me observaba, como si mi silencio también le contara una historia. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, me guió a la biblioteca. La estancia era el corazón de la casa. Ocupaba 2 pisos, con paredes cubiertas de libros del suelo al techo y una escalera de caracol que subía a una galería superior. El aire olía a cuero, a papel y a tiempo. Pero lo que capturó mi atención fueron los tapices. Eran 3 enormes piezas que colgaban en la pared principal. Estaban descoloridos por el sol, raídos en algunas partes y cubiertos por una fina capa de polvo. Representaban escenas de la historia de la familia de la Vega, una batalla, una boda real, la construcción de la propia hacienda. Eran magníficos, incluso en su decadencia. Estos tapices fueron encargados por mi tatarabuelo, explicó Sebastián, su voz resonando en el silencio de la biblioteca. Cuentan nuestra historia. Mi madre solía pasar horas aquí, contándome lo que representaba cada figura. Ella los amaba. Se detuvo frente al tapiz de la boda, su mirada perdida en los rostros descoloridos de los novios. Desde que ella murió, nadie los ha cuidado. El tiempo, como el dolor, si no se atiende, lo devora todo. En sus palabras, oí un eco de mi propia soledad. Comprendí que esa tarea era mucho más que un simple trabajo. Era un acto de fe. Puedo repararlos, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Requerirá tiempo y los hilos adecuados, pero puedo devolverles su color. Puedo hacer que la historia se vea de nuevo. Él se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una gratitud tan profunda que me sentí abrumada. ¿De verdad lo crees? El arte no muere, don Sebastián, solo se duerme, afirmé, repitiendo una frase que mi padre solía decir. Solo necesita las manos correctas para despertarlo. Él sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Entonces, está en las manos correctas. Pida lo que necesite, Liana. No habrá límites para su trabajo. Me dejó sola en la biblioteca, un universo de silencio, historias y promesas. Junto a una de las ventanas me habían preparado una mesa de trabajo con todo lo que una bordadora podría soñar. Me senté y observé los tapices, sintiendo el peso y el honor de la tarea. Por primera vez en muchos años no pensaba en mi cicatriz, pensaba en el futuro. No me di cuenta de la figura que me observaba desde el umbral de la puerta, una sombra de resentimiento y envidia. Ricardo estaba allí, mirando, y su rostro era una máscara de odio puro. Sabía, con una certeza helada, que mi paz sería breve. Las semanas que siguieron se convirtieron en un tapiz tejido con hilos de rutina y descubrimiento. Mi vida, antes un lienzo monótono y gris, se llenó de los colores vibrantes de la esperanza. Los días transcurrían en la paz solemne de la biblioteca. Con la ayuda de 2 mozos, descolgué el primer tapiz, el que representaba una gran batalla, y lo extendí sobre una mesa tan larga que parecía un campo de batalla en sí misma. Mi primera tarea fue la limpieza, un ritual delicado que me llevó días enteros. Con un cepillo de cerdas suaves y una paciencia infinita, retiraba el polvo de décadas. Con cada pasada sentía que no solo limpiaba una reliquia, sino que también desempolvaba las telarañas de mi propio espíritu. Figuras de caballeros con armaduras deslucidas y damas con rostros fantasmales reaparecían bajo mis manos. Era como si estuviera despertando a los fantasmas de la casa, y ellos, a cambio, me estuvieran aceptando en su silencio.
Sebastián, como había insistido en que lo llamara, demostró ser un hombre de palabra. El título de Don fue desterrado de nuestras conversaciones, y con él, una barrera invisible se derrumbó. Nuestras cenas se convirtieron en el ancla de mis días. La formalidad inicial se disolvió en la calidez de la costumbre, dando paso a conversaciones que se extendían hasta que las velas de la mesa se consumían casi por completo. Una noche, mientras comentaba el excelente sabor del estofado que Elena había preparado, él me preguntó directamente: «¿Cómo lo haces, Liana?» «¿El qué?», pregunté confundida. «Tu fénix. He pasado horas observándolo. Los colores parecen tener vida propia. La transición del rojo al naranja, al oro, no es solo una técnica, es un sentimiento. Nadie me ha enseñado eso. ¿Cómo lo aprendiste?». La pregunta era tan directa, tan genuina, que me encontré respondiendo sin el velo de mi timidez. Mi madre solía decir que cada puntada es un pensamiento feliz. Yo supongo que no siempre tengo pensamientos felices. A veces, una puntada es un recuerdo, o un anhelo. El rojo del fénix es la furia del fuego, pero también es la fuerza de la sangre que sigue latiendo. El oro no es solo un color, es esa promesa del amanecer que una se hace a sí misma en la noche más oscura. Simplemente gozo lo que siento. Me detuve, avergonzada por haber revelado tanto, pero Sebastián no parecía incómodo. Me miraba con una intensidad que me hacía sentir vista de verdad. «Entonces, tu alma debe ser un lugar increíblemente complejo y hermoso, Liana». Animada por su sinceridad, me atreví a preguntarle algo que me rondaba la cabeza. «¿Y tú, Sebastián? ¿Es la esperanza lo que esperabas? A veces tu mirada parece estar muy lejos de aquí». Él suspiró, dejando su copa de vino sobre la mesa. Esperaba encontrar paz. Silencio. Un lugar donde los fantasmas del pasado no gritaran tan alto. La capital es un escenario. Todos interpretan un papel. El del hijo perfecto, el del heredero brillante, el del marido devoto. Yo estaba cansado de mi papel. Aquí la tierra es honesta. El trabajo es real. Y la gente... Hizo una pausa y sus ojos encontraron los míos. La gente es más real. Comprendí que ambos éramos fugitivos a nuestra manera, buscando refugio en aquel rincón del mundo. Su interés en mi trabajo era constante. Una tarde, apareció en la biblioteca con un libro pesado, encuadernado en piel. Sus páginas contenían ilustraciones detalladas de bordados medievales, con patrones de bestias míticas y símbolos heráldicos. Estaba revisando los libros de mi abuelo y encontré esto. Vi un grifo que me recordó la fuerza de tu fénix. Pensé que podría darte inspiración. Hojeé las páginas, maravillada por la complejidad de los diseños. Es hermoso. Nunca había visto algo así. Gracias, Sebastián. El talento debe ser nutrido, Liana. El tuyo es excepcional. No merece estar escondido. Sus palabras de elogio ya no me hacían querer ocultarme. En cambio, una calidez se extendía por mi pecho. Levanté la vista y le sonreí, una sonrisa genuina, sin miedo. Y vi en sus ojos algo que me hizo contener el aliento, una admiración profunda que iba mucho más allá de mi habilidad como artesana. Pero mientras la luz crecía dentro de los muros de la hacienda, las sombras se alargaban fuera. Ricardo, carcomido por la humillación, había encontrado en su ocio forzado un nuevo propósito: mi destrucción. Él y su madre, doña Isabel, eran las arañas en el centro de una red de rumores. Los oía indirectamente a través del cambio de actitud de algunos sirvientes. Una mañana pasé junto a dos lavanderas y su conversación cesó de golpe, seguida de un susurro cargado de veneno. La marca del diablo, te digo, tiene al patrón embrujado. La hostilidad se materializó en pequeños actos de sabotaje. Un día, la cesta que contenía todos los hilos de seda azul que había seleccionado para el cielo del tapiz de la batalla desapareció de mi mesa de trabajo.
El pánico me atenazó. Eran hilos caros, difíciles de conseguir. Busqué durante más de una hora con el corazón desbocado. Fue Elena quien finalmente encontró la cesta, volcada y abandonada en un pasillo de servicio, como si alguien la hubiera pateado con desprecio. Los hilos estaban sucios, algunos enredados sin remedio. «No haga caso, niña», me dijo Elena mientras me ayudaba a salvar lo que se podía. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Don Ricardo siempre ha sido así, un perro que ladra a todo lo que brilla más que él. Esa noche le conté a Sebastián lo ocurrido. Su rostro, normalmente tranquilo, se convirtió en una máscara de furia contenida. Se levantó de la mesa del comedor y caminó hacia la ventana, sus manos apretadas en puños a sus costados. «Esto se acabó. No tiene el coraje para enfrentarme, así que te ataca a ti, como un cobarde. Es un gusano, Liana, y no permitiré que su veneno te toque. Mañana mismo hablaré con su padre. Si Ricardo no puede comportarse como un hombre, será tratado como un niño y expulsado de mis tierras. No permitiré que nadie perturbe tu paz». Sus palabras eran un escudo, su protección un abrazo que sentí incluso a distancia. Pero yo sabía que el odio de Ricardo era una mala hierba. Aunque la cortaras, la raíz seguía bajo tierra, esperando la lluvia adecuada para volver a crecer, más fuerte y retorcida que antes. Y yo era el objetivo de esa raíz ponzoñosa. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la hacienda, cerré la puerta de mi habitación con llave. La hermosa burbuja de seguridad que Sebastián había creado a mi alrededor había comenzado a agrietarse. A la mañana siguiente, el aire en la hacienda estaba cargado de una electricidad palpable. Sebastián cumplió su palabra. Mandó llamar a Ricardo y a su padre, el viejo capataz, a su despacho. Yo estaba en la biblioteca, intentando concentrarme en mi trabajo, pero mi oído estaba atento al más mínimo sonido. No pude oír las palabras, pero la tensión atravesaba las gruesas paredes de roble. Al cabo de un rato, la puerta del despacho se abrió con violencia. Ricardo salió de allí con el rostro pálido de furia, sus ojos brillando con un odio desnudo. Me vio en el pasillo y por un instante su mirada fue tan violenta que di un paso atrás. Pasó a mi lado sin decir palabra, pero su silencio era más amenazador que cualquier insulto. Más tarde, Sebastián me buscó. Estaba calmado, pero había una dureza en su mandíbula que no había visto antes. «He sido claro», dijo. «Cualquier otro incidente, por pequeño que sea, y tanto él como su familia estarán fuera de mis tierras antes del anochecer. Su padre lo entiende. Espero que Ricardo también». Después de aquella confrontación, una extraña calma se instaló en la esperanza. Ricardo se volvió una sombra, evitándome, volviéndose invisible. Los rumores cesaron. Los trabajadores, viendo la postura firme del patrón, me trataban con un respeto cordial. La paz me permitió sumergirme por completo en mi trabajo y en la creciente cercanía con Sebastián. Nuestra relación floreció en esa tranquilidad. Ya no era solo la del patrón y la empleada, ni siquiera la de dos amigos. Había algo más profundo, una corriente subterránea de afecto y entendimiento que nos unía. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía los jardines de colores anaranjados y violetas, paseábamos por el sendero de rosales. Habíamos estado hablando de los avances en el tapiz, pero la belleza del crepúsculo nos envolvió en un silencio cómodo. Fue en ese silencio que me atreví a preguntar algo que llevaba semanas en mi corazón. «Sebastián, a menudo mencionas a tu madre, pero nunca a tu esposa. Elena me dijo que enviudaste. No tienes que hablar de ello si no quieres, pero quiero que sepas que lo siento». Él se detuvo junto a una fuente, su mirada fija en el agua que danzaba. La máscara de hacendado sereno cayó, revelando a un hombre con una herida abierta. «Se llamaba Isabel», dijo su voz apenas un murmullo. «Era la luz. Era como este jardín al atardecer,
llena de colores y vida. Nos casamos muy jóvenes. Tuvimos un hijo, Mateo, tenía 3 años. Tomó aire y el esfuerzo fue visible. Hace 2 años iban a visitarme a una de nuestras fincas en el sur. El carruaje. Los caballos se asustaron en una tormenta. El carruaje volcó por un barranco. No hubo supervivientes. El horror de sus palabras me heló. Me acerqué y sin pensar puse mi mano sobre su brazo. Él no se apartó, al contrario, se giró hacia mí y sus ojos estaban llenos de un dolor tan vasto como el océano. Perdí todo mi mundo en una tarde, Liana. Me encerré. Me dediqué a los negocios de mi familia, al alcohol, a cualquier cosa que me impidiera sentir. Heredar esta hacienda fue mi última oportunidad de escapar de una vida que se había vuelto gris. Y entonces llegaste tú, con tu fénix, con tu propia historia de fuego y supervivencia. Me recordaste que la belleza puede nacer de las cenizas. Su mano cubrió la mía sobre su brazo. Su tacto era cálido, firme. Me has devuelto los colores, Liana. En ese momento, bajo el cielo moribundo, la distancia entre nosotros desapareció por completo. Él se inclinó lentamente, sus ojos buscando permiso en los míos. Se lo di. Su beso fue increíblemente tierno, un beso no de pasión arrebatada, sino de una profunda y anhelada conexión. Era un beso que sabía a gratitud, a consuelo y a la promesa de un nuevo comienzo. Mientras tanto, en la oscuridad de su habitación, Ricardo observaba. La aparente calma de los últimos días no era sumisión, era cálculo. La confrontación con Sebastián no lo había asustado, lo había enfurecido hasta el punto de la locura. Había perdido su poder, su estatus, y ahora veía cómo la mujer que más despreciaba le robaba el afecto del hombre al que debía impresionar. Su odio necesitaba un objetivo, una venganza que no solo me destruyera a mí, sino que también hiriera a Sebastián en lo más profundo. Y él sabía exactamente cómo hacerlo. Conocía la historia de Isabel y del pequeño Mateo. Conocía el valor que Sebastián le daba a los pocos recuerdos que le quedaban, y el más preciado de todos era un pequeño guardapelo de oro que Isabel siempre llevaba. Dentro había un rizo rubio de su hijo. Sebastián lo guardaba en el cajón de su escritorio, un santuario privado. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Ricardo. El plan tomó forma en su mente, brillante en su simplicidad y diabólico en su intención. No solo me haría parecer una ladrona común, me haría parecer un monstruo sin alma, capaz de profanar el recuerdo más sagrado de un hombre en duelo. Robaría el guardapelo y lo escondería en mi habitación. Sería mi palabra contra la suya, y él se aseguraría de que la palabra de un monstruo marcado no valiera nada. La trampa estaba lista, solo necesitaba el momento adecuado para cerrarse sobre mí. Los días que siguieron a nuestro beso en el jardín fueron los más felices de mi vida. La pesada capa de miedo y vergüenza que había llevado durante 14 años se disolvió por completo bajo el sol del afecto de Sebastián. Ya no me escondía. Caminaba por la hacienda con la cabeza alta, saludando a los trabajadores, sonriendo. Incluso empecé a dejar mi velo en mi habitación durante el día. Mi cicatriz seguía allí, pero ya no la sentía como una marca de vergüenza, sino como una parte de la historia que me había llevado hasta él. Nuestro amor era un refugio tranquilo. Pasábamos las horas en la biblioteca, yo trabajando en mis tapices, él leyendo o simplemente sentado cerca en un silencio lleno de significado. A veces montábamos a caballo por los vastos campos de la esperanza y él me explicaba los ciclos de la siembra y la cosecha. Me sentía viva, completa, como si todas las piezas rotas de mi vida hubieran encontrado por fin su lugar. Estaba tan inmersa en mi felicidad que bajé la guardia. Olvidé la sombra que acechaba en los rincones. Ricardo esperó su momento con la paciencia de una araña. La oportunidad perfecta llegó con el inicio de la cosecha de trigo, un evento que requería la presencia de todos.
Sebastián, como nuevo hacendado, quería supervisar el primer día personalmente para mostrar su compromiso con sus hombres. Me invitó a acompañarlo. Era una mañana brillante y la casa principal quedó prácticamente vacía, con la mayoría del personal de servicio ocupado preparando el gran almuerzo que se serviría en los campos. Ese fue el momento que Ricardo eligió. Mientras yo reía al ver a Sebastián intentar sin éxito manejar una hoz bajo las instrucciones divertidas de un viejo campesino, Ricardo se deslizaba como una serpiente por los pasillos silenciosos de la hacienda. Nadie lo vio entrar en el despacho de Sebastián. El cajón del escritorio no estaba cerrado con llave. Sebastián no era un hombre que desconfiara de su gente. Las manos de Ricardo temblaban de emoción y odio cuando tomaron el frío y pesado guardapelo de oro. Sintió su poder, el peso del dolor de Sebastián, en la palma de su mano. Luego subió a la planta alta, al ala este. Entró en mi habitación. El sol iluminaba el cuarto, mi cuarto, un lugar que se había convertido en mi paraíso personal. Sobre la mesa, mis hilos de colores estaban ordenados. Con una sonrisa cruel, abrió mi cesta de costura, el lugar más íntimo de mi trabajo, y dejó caer el guardapelo entre las madejas de seda, enterrándolo como una semilla de destrucción. Salió sin hacer ruido, su corazón latiendo con el veneno del triunfo. Horas más tarde, cuando regresamos de los campos, cansados pero felices, la trampa se cerró. Estábamos en el gran salón, tomando un vaso de agua fresca, cuando Ricardo entró. Su rostro estaba recompuesto en una máscara de falsa angustia y lealtad. Se dirigió a Sebastián, ignorándome por completo. «Patrón, lamento terriblemente tener que molestarlo, pero es mi deber informarle de algo grave». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué ocurre, Ricardo?» «Su guardapelo, el de su difunta esposa», dijo, bajando la voz como si le doliera pronunciar las palabras. «Ha desaparecido de su despacho». El color abandonó el rostro de Sebastián. Se puso de pie de un salto. «¿Qué estás diciendo? Lo he buscado. No está. Y, patrón, me duele el alma decirlo, pero vi a Liana cerca de su despacho esta mañana, justo antes de que todos fuéramos al campo. Actuaba de forma extraña. Me quedé helada». «¿Qué? Eso es mentira». «Yo no». «¡Silencio!», gritó Ricardo, volviéndose hacia mí con una furia justiciera. «No te atrevas a hablar en presencia de tu patrón después de haber traicionado su confianza». «¡Basta, Ricardo!», dijo Sebastián. Su voz era un témpano. «Liana no haría algo así. Es imposible». «¿Lo es?», insistió Ricardo. Su actuación era magistral. «Una huérfana sin nada, traída a un mundo de lujo. La tentación es grande. Yo solo quiero protegerlo, patrón. Permítame registrar su habitación. Si estoy equivocado, le ofreceré mis más humildes disculpas y aceptaré cualquier castigo. Pero si estoy en lo cierto...». Sebastián me miró. En sus ojos vi confusión, pero también una confianza inquebrantable que me dio un respiro. «Adelante, Ricardo», dijo con frialdad. «Registra su cuarto. Así terminaremos con esta farsa de una vez por todas y podré expulsarte de mis tierras por calumnia». Subimos las escaleras. Sebastián, un Ricardo de aspecto sombrío, yo temblando de miedo e indignación, y dos guardias que Ricardo había insistido en que los acompañaran como testigos. La búsqueda fue una violación. Mis pocas pertenencias fueron revueltas. Abrieron mi armario, sacudieron mis vestidos. Yo observaba, muda, con el corazón en la garganta. Sebastián permanecía a mi lado. Su presencia era mi única fuerza. «No hay nada aquí, Ricardo». «Se acabó», dijo Sebastián, su paciencia agotada. «Espere», dijo Ricardo, acercándose a mi mesa de trabajo. «¿Qué hay aquí?». Sus manos se hundieron en mi cesta de costura, mi lugar sagrado, y entonces lo sacó. El guardapelo de oro brilló bajo la luz de la tarde. El aire abandonó mis pulmones. Un «no» ahogado fue todo lo que pude emitir. El silencio en la habitación fue absoluto, denso, sofocante.
Me volví para mirar a Sebastián. La confianza en sus ojos había sido reemplazada por una tormenta de incredulidad, confusión y un dolor tan profundo que me partió el alma. No era la mirada de un hombre que creía que yo era una ladrona. Era la de un hombre cuya fe acababa de ser destrozada. «Llévensela», ordenó Ricardo a los guardias, su voz goteando triunfo. Los guardias me tomaron por los brazos. Sebastián no se movió. Estaba paralizado, mirando el guardapelo en la mano de Ricardo como si fuera una serpiente. «¡Sebastián!», grité mientras me arrastraban fuera del cuarto. Pero él no respondió. Fui sacada de mi paraíso, arrastrada por los pasillos que habían sido mi camino hacia la libertad, ahora convertidos en el escenario de mi peor pesadilla. Mi sueño se había hecho añicos. Todo estaba perdido. Los guardias me arrastraron fuera de la casa, no hacia una celda, sino hacia el gran patio central de la hacienda, el mismo lugar donde se había celebrado la fiesta. La intención de Ricardo era clara. Mi humillación debía ser un espectáculo público. Los trabajadores que regresaban de los campos se detuvieron, formando un círculo silencioso. Sus rostros eran un mosaico de emociones. Algunos me miraban con lástima, otros con una morbosa curiosidad, y unos pocos, los leales a Ricardo, con una mal disimulada satisfacción. Me empujaron al centro del patio y me quedé allí, sola, temblando, bajo el peso de 100 miradas. Mi sueño de la esperanza se había convertido en una pesadilla en la plaza pública. Todo estaba perdido. Mi nombre, mi futuro, y lo que más me dolía, el corazón del hombre que amaba. Mientras tanto, en mi habitación, Sebastián permanecía inmóvil. El guardapelo de oro yacía en la palma de su mano, frío como la muerte. El shock inicial, la imagen de la prueba irrefutable, había dado paso a una guerra en su interior. Su mente reproducía mis risas en el campo de trigo, la sinceridad en mis ojos cuando le hablaba de mis padres, la firmeza de mi mano sobre la suya en el jardín. ¿Podía una persona así cometer un acto tan vil, profanar la memoria de su esposa, de su hijo, por un puñado de oro? No. Su corazón, su instinto, todo su ser gritaba que no. La lógica comenzó a abrirse paso a través de la niebla del dolor. ¿Por qué robar algo tan personal y esconderlo en el lugar más obvio? ¿Por qué ahora, cuando yo tenía todo lo que siempre había deseado? Respeto, un hogar, un propósito. No tenía sentido. Era demasiado perfecto, demasiado cruel. Era una trampa. Y solo una persona en esa hacienda tenía el alma lo suficientemente podrida para orquestar algo así. Con una nueva resolución endureciendo su rostro, Sebastián salió de la habitación y bajó las escaleras. Su figura emergió en el patio y un silencio absoluto se apoderó de la multitud. Caminó con paso firme y decidido hasta detenerse frente a mí. Ricardo sonreía, esperando la sentencia final que lo consolidaría como el salvador del patrón. Así que este guardapelo fue encontrado entre las pertenencias de Liana, dijo Sebastián, su voz tranquila pero resonando en todo el patio. Así es, patrón, respondió Ricardo saboreando su victoria. Una ladrona común, como siempre sospeché. Extraño, continuó Sebastián, paseando su mirada de Ricardo a los guardias, porque este guardapelo estaba en el cajón de mi escritorio, en mi despacho que cerré con llave esta mañana antes de ir al campo, como hago siempre. Dígame, Ricardo, ¿cómo es que Liana, que nunca ha puesto un pie en mi despacho, consiguió la llave, entró sin ser vista y volvió a cerrar con llave al salir? La sonrisa de Ricardo vaciló. Bueno, ella debe haberla robado antes. Es astuta. ¿Astuta? Sebastián levantó una ceja. Tan astuta para lograr todo eso, pero tan estúpida para esconderlo en su propia cesta de costura. No, Ricardo, la historia no encaja. La multitud comenzó a murmurar. La duda se había sembrado. Fue entonces cuando una voz joven y temblorosa se alzó desde el fondo. Yo vi algo. Todos se giraron. Era Mateo, un joven mozo de cuadra a quien Ricardo solía humillar. Se abrió paso,
pálido pero decidido. —¿Qué viste, Mateo? —preguntó Sebastián. Su voz era ahora suave, alentadora. —Esta mañana, patrón, yo volví a la casa a buscar un cubo de agua. Vi a don Ricardo saliendo de la zona del despacho. Parecía apurado, nervioso. No le di importancia entonces, pero ahora... —¡Mientes, mocoso insolente! —rugió Ricardo, lanzándose hacia el muchacho. —¡Alto! —ordenó Sebastián, y su voz fue como un trueno. Se interpuso entre Ricardo y Mateo. —Se acabó, Ricardo. Tu veneno ya no tiene poder aquí. Acorralado, expuesto, la máscara de Ricardo se hizo añicos. El odio puro y sin adulterar brotó en un torrente de palabras viles. La defiende, la protege, después de todo lo que mi familia ha hecho por la suya, por esta cosa marcada. Mírela, es un monstruo, una bruja que lo ha hechizado con su cara de pesadilla. No merece nada más que nuestro desprecio. Debería haberse quemado por completo en ese incendio. Un grito ahogado salió de mi garganta. El insulto final, la herida más profunda, abierta para que todos la vieran. Pero entonces ocurrió un milagro. Sebastián no respondió a Ricardo. Lo ignoró como si ya no existiera. En cambio, caminó lentamente hacia mí. Se detuvo justo delante, y ante el silencio atónito de toda la hacienda, levantó su mano y con una ternura infinita rozó mi cicatriz. Su toque no quemaba, sanaba. Me miró a los ojos, y en los suyos ya no había duda, solo un amor tan inmenso y poderoso que me dejó sin aliento. «Escondes esta cicatriz de tu rostro como una maldición», comenzó. Su voz era un susurro íntimo, pero cada palabra resonaba como una campana en el silencio. «Pero yo te digo que te hace aún más hermosa». Hizo una pausa, sus dedos trazando suavemente el contorno de la marca. «No es una señal de vergüenza, es el mapa de tu fuerza, es la prueba de que sobreviviste al fuego y te negaste a ser consumida. Cuando te miro, Liana, no veo un monstruo, veo una fénix». Y entonces, frente a todos, se inclinó y me besó. Un beso profundo, apasionado, una declaración. No era el beso tierno del jardín, era un beso de reivindicación, de posesión, de un amor que desafiaba al mundo. Cuando nos separamos, me mantuvo cerca. Se giró hacia Ricardo, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y derrota. «Fuera», dijo Sebastián, su voz era hielo puro. «Tú y tu familia tienen hasta el anochecer para recoger sus cosas y desaparecer de mis tierras. Si alguna vez vuelvo a ver tu rostro, te juro que conocerás lo que es un verdadero infierno». Sin decir más, y sin soltarme, me guió de vuelta a la casa, dejando atrás a un hombre destruido por su propio odio, y a una multitud que acababa de presenciar no la caída de una huérfana, sino el nacimiento de una reina. Sebastián me guió a través de la casa principal, pasando junto a los sirvientes que ahora nos miraban con un respeto que rayaba en la devoción. No nos detuvimos hasta llegar a la biblioteca, nuestro santuario. Una vez que la pesada puerta de roble se cerró, aislándonos del mundo, el dique de mis emociones finalmente se rompió. Las lágrimas que no había derramado en el patio brotaron en un torrente incontrolable. Pero no eran lágrimas de dolor ni de humillación, eran de alivio, de gratitud, de un gozo tan intenso que resultaba doloroso. Él no dijo nada. Simplemente me envolvió en sus brazos y me sostuvo mientras yo sollozaba contra su pecho, liberando los 14 años de soledad y miedo en una única y catártica tormenta. Su mano acariciaba mi cabello, su presencia era un ancla firme y segura en el mar de mis emociones. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, levanté la vista hacia él. «¿Cómo lo supiste?», susurré. La prueba parecía tan real. «Porque he aprendido a confiar en lo que siento, no solo en lo que veo», respondió él, su pulgar secando el rastro de una lágrima en mi mejilla. «Y mi corazón me dijo que eras incapaz de tal engaño. Conocía tu alma, Liana.
La había visto en cada puntada de tu fénix. Un alma así no roba, crea. Un alma así no profana, sana. Me quedé sin palabras. Él no solo me amaba, él me veía. Me entendía de una manera que yo apenas comenzaba a entenderme a mí misma. Llevé mi propia mano a mi rostro y, por primera vez, mis dedos tocaron mi cicatriz sin vacilación, sin repulsión. La sentí bajo mi piel, el tejido endurecido, el mapa de mi vida. Ya no era mi vergüenza, era mi historia. Era la prueba de mi supervivencia. Y era hermosa porque me había llevado hasta este hombre, hasta este momento. «Me has devuelto los colores, Liana», repitió él la frase que había dicho en el jardín. «Y tú me has devuelto la vida, Sebastián», respondí, mi voz firme y clara. Esa noche no hubo más fantasmas entre nosotros, solo la promesa de un futuro por construir, puntada a puntada, un año después. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del salón principal de La Esperanza, iluminando el polvo que danzaba en el aire y cayendo sobre la magnífica pieza que colgaba en la pared de honor. El fénix, con sus colores de fuego y oro, parecía brillar con una luz interior, un eterno recordatorio del poder de la resiliencia. Liana de la Vega observaba la obra con una sonrisa. Ya no llevaba velos. Mi cicatriz era tan parte de mí como el color de mis ojos. La gente de Alquería Blanca, siguiendo el ejemplo de su patrón, había aprendido a ver a la mujer, no la marca. «Es una buena clase, ¿no crees?». Me giré. Sebastián estaba de pie en la puerta, sonriendo. Detrás de él, desde una de las salas contiguas, se oía el sonido de risas y charlas animadas de niñas. Era mi pequeña escuela de bordado. 2 veces por semana, las hijas de los trabajadores de la hacienda venían a aprender el oficio. Les enseñaba no solo a coser, sino a contar sus propias historias con aguja e hilo, a encontrar su propia voz, su propia independencia. Les estaba dando la herramienta que a mí me había salvado. «Son buenas alumnas», respondí, caminando hacia él. «Tienen talento y muchas historias que contar». Él me pasó un brazo por la cintura, atrayéndome hacia sí. El olor a tierra y a caballo se mezclaba con el de su piel. Era el aroma de mi hogar. «¿Y cuál es tu historia hoy, mi fénix?». Apoyé mi cabeza en su hombro, mirando el tapiz. Es una historia sobre una mujer que pensaba que estaba marcada por la desgracia, pero que descubrió que su cicatriz era en realidad el camino hacia el amor y la felicidad. Es una historia bastante buena, creo. Él se rió, un sonido rico y feliz que llenaba cada rincón de la casa. Es mi historia favorita. Nos quedamos allí, abrazados, mientras el sol se ponía sobre los campos dorados de La Esperanza. La hacienda, como yo, había renacido de sus cenizas. Ya no era solo un lugar en un mapa, sino un verdadero hogar, lleno de vida, de risas y sobre todo de una esperanza que se había hecho realidad. Mis cicatrices no me habían definido, me habían liberado, y el amor verdadero no las había ignorado, las había honrado como la parte más hermosa de mi ser. La historia de Liana y Sebastián nos enseña que todos llevamos cicatrices, visibles o no. Si tú también crees en el poder de la superación y del amor que ve más allá de la superficie, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos cuentos. Y si esta historia tocó tu corazón, únete a nuestra comunidad de amantes de historias.